Agenda Económica es presentado por Credicor Capital, aliados potenciando sus decisiones. Te pillé, no grave robos, evítelos. Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este martes acá en CNN Chile, la que comenzamos revisando el esperado informe de la Mesa Técnica por las Pensiones. Hubo bastantes acuerdos, por ejemplo, no separar la industria, también en que se pase de los actuales multifondos A, B, C, D y E por unos que sean de acuerdo a nuestras edades, es decir, fondos generacionales. También, eso sí, hay acuerdo en que se mantenga el stock por flujo, tal como es ahora, y no por saldo, que es algo que se estaba sugiriendo hace bastante tiempo. Eso en los acuerdos. También se acuerda que haya un 6% de cotización extra por cargo del empleador. Bueno, en eso es lo que los técnicos concordaron. Pero lo que ustedes ven en el titular es donde no hubo acuerdo y es donde radica el principal nudo de la reforma de pensiones, en cómo se destina ese 6% de cotización. ¿Cuánto y cuántas individuales? ¿Cuánta solidaridad? Ese es un nudo que los técnicos no pudieron resolver y que en el ámbito político tampoco han podido darle una solución. Tal como lo cuenta Natalia Muñoz. Poder avanzar prontamente en este tema. La proximidad de las elecciones hace que se produzca en este espacio una ventana de oportunidad, pero que tiene un tiempo acotado. Lo que falta es que hayan propuestas. Nosotros vamos a hacer una propuesta, pero también el gobierno tiene que hacer una propuesta. Yo no sé si el tema es si se aprueba hoy, mañana o pasado mañana. A mí lo que me importa es que se apruebe una buena ley. Continúan las opiniones divididas en la reforma previsional. La semana pasada la oposición aseguraba que faltaba el informe técnico para poder votar en comisión. Sin embargo, hoy con el resultado dicen que faltan propuestas. Yo creo que el informe técnico es un buen aporte y revela que este tema de pensiones necesitaba un diagnóstico. Cuando esté clara las propuestas, y ojalá que sean lo antes posible, que estén claras las propuestas, pero votar una idea de legislar en blanco, yo no sé en qué ayudaría. Se ha producido es que tenemos una cantidad de propuestas que ya hay consenso para poder avanzar, ya hay acuerdo, como señalaba, hay otras en las que no hemos logrado todavía terminar, pero que están encaminadas y esperamos que en un plazo muy acotado esto pueda estar resuelto. En 26 páginas la Comisión Técnica entregó su informe, el que no logró acuerdos en puntos claves. Hubo consenso en incrementar el porcentaje de cotización adicional en 6% con cargo al empleador, pero no sobre cómo se va a distribuir. Uno no debe partir por cuánto para capitalización y cuánto para reparto, sino que tiene que partir al revés, donde qué sectores necesitan que se les mejoren las pensiones. Lo que se planteó fueron opciones de beneficios que se pueden entregar y cada una de esas opciones tiene un costo distinto. También hay acuerdos sobre un seguro de lagunas previsionales y aumentar el tope imponible. Otro de los temas que se abordó es la falta de competencia en la industria de las AFP. Hubo consenso en que se debe aumentar, pero no en cómo lograrlo. Tampoco hay acuerdo en la separación de la industria. Para nosotros es muy importante votar la idea de legislar lo antes posible y que a partir de esta idea de legislar podemos gatillar las indicaciones en las cuales sí estamos de acuerdo. Creo que hay puntos de acuerdo y me llamamos a que funcionemos en base a esos acuerdos. Creo que es interesante el informe. Hay buenos fundamentos técnicos como para la construcción de un nuevo sistema de pensiones de carácter mixto. Abre la posibilidad de un seguro social para poder aumentar las pensiones de inmediato. Además, los desacuerdos más significativos giran en torno a la pensión garantizada universal, aunque se decidió no aumentar la cobertura del 90 al 100% como proponía el proyecto. No hubo consenso sobre el incremento de la PGU a 250.000 pesos. Que la PGU llegue al 100% tiene un costo fiscal alto. Y frente a muchas otras necesidades que tiene el país, probablemente más apremiantes que darle PGU al 10% de jubilados de mayores ingresos, nos pareció que era mejor no avanzar mientras el país no vuelva a crecer. Afortunadamente hay sectores de la derecha, de la oposición, que han entendido que este es un proyecto que ha madurado lo suficiente, que hay un nivel importante de consenso y que si bien en los temas de solidaridad, que son fundamentales para aumentar las pensiones, aún falta un poco.
Otro punto de divergencia fue el diseño del beneficio intrageneracional. Se reconoció la necesidad de asegurar suficiencia a los beneficios y compensar las brechas de género, pero no hubo acuerdo sobre los términos específicos. Desde el gobierno apuntan a que se puede votar la idea de legislar sin tener acuerdo en torno al 6%, lo que no ocurriría hasta después de la semana distrital. Eso quiere decir a fines de julio. Si bien en la reforma de pensiones todavía no hay avances en el Congreso, donde sí las hubo es en el llamado secreto bancario, porque la Comisión del Congreso aprobó que la Unidad de Análisis Financiero pueda solicitar que se levante este secreto sin necesidad de una orden judicial, tal como lo cuenta Orlando Silva. Perseguir el crimen organizado siguiendo la ruta de su dinero. El objetivo del proyecto de ley que crea el subsistema de inteligencia económica y que esta semana dio un paso clave en su tramitación luego de que la Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobara una de las indicaciones más conflictivas del proyecto, el que otorga mayores facultades a la Unidad de Análisis Financiero y otras entidades para levantar el secreto bancario. Se aprobó y la oposición se abstuvo. Yo encuentro que ya es un pasito, no votó en contra, porque históricamente lo que ha dicho es que está en contra, pero cuando uno va a ver, primero los argumentos que se ocupan, que esto se va a ocupar para espiar las compras del supermercado, eso ya es como una falta de respeto ocupar ese argumento, que esto se va a ocupar para espiar a la oposición. A ver, si esa fuera la lógica, ¿por qué entonces ponemos cámaras de seguridad en las calles? Porque también podríamos estar espiando a la oposición. Desde la oposición cuestionan que se busque eliminar el requisito de pasar por la justicia, como ocurre actualmente, pero luego de algunas modificaciones del gobierno, los dos parlamentarios de oposición que conforman la instancia se abstuvieron, permitiendo el avance de la discusión, pero pidiendo cambios de cara a su discusión en la sala. Nosotros nos hemos abstenido para ir en la búsqueda de un acuerdo que en sala podamos conseguir sobre la base de que estamos absolutamente convencidos que tenemos que seguir la ruta del dinero, que tenemos que atrapar a los delincuentes, pero ojo, no afectando la propiedad privada y el derecho a las personas. Creo que el proyecto mejoró notablemente y que quedaron con resguardo suficiente. Yo me abstuve por generar una discusión para que esta norma no sea aplicada libremente a otras instituciones que pueden ser sumamente peligrosos para el resguardo de los datos y de la integridad y que eviten corrupción y que eviten extorsión, como por ejemplo para el Servicio de Impuestos Internos. Resquemores que, según el presidente de la comisión y el mismo ministro de Hacienda, fueron abordados en el proyecto. Ya se aprobó un texto que establece sanciones particularmente drásticas para los funcionarios que revelen información, particularmente ser sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo y la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos y oficios públicos. Esto ya está votado, ya se aprobó en una votación anterior. Y eso es lo que justamente eleva y hace particularmente estrictas. Los empresarios honestos no tienen que temer. El régimen de secreto establece que las investigaciones que digan relación con dinero mal habido que pretende ser lavado y toda transacción sospechosa pueda ser investigado, no tiene nada que ver con los empresarios honrados. Justamente el empresariado ha sido otro de los sectores contrarios a que se flexibilice el acceso a la información bancaria y financiera, mientras que desde la UAF indican que hoy la tendencia global es avanzar en esta dirección, además de la detección de un aumento de los delitos de corrupción. En el caso de Chile, a pesar de que todavía, si uno lo mira desde el punto de vista de sentencias judiciales, de condena en el ámbito del lavado de activos, todavía el componente de narcotráfico está muy marcado. Hemos visto en los últimos años cómo ha ido surgiendo también con una importancia bastante elevada lo que tiene que ver con el tema de la corrupción. A la larga, digamos, y yo diría que más temprano que tarde se han ido eliminando esas barreras de acceso a los movimientos de operaciones bancarias. A nivel global, incluso en países o en jurisdicciones que eran muy protectoras del secreto bancario. La misma unidad de análisis financiero señala que son más de 9.000 las entidades que hoy están obligadas a informar movimientos de dinero sospechosos. De ellas, 500 son públicas y 8.500 son privadas. Las más relevantes, por supuesto, son los bancos. Creo que es importante que la legislación chilena se ponga
con el estándar internacional. En ese sentido, me parece que el proyecto que está discutiéndose es bastante sensato. Nadie en el banco conoce la información que se reporta. Es absolutamente confidencial y es algo que efectivamente se guarda bajo el secreto que merece ser guardado y se respeta absolutamente la privacidad de los datos. Hoy día hay políticas claras, hay unidades claras que con responsabilidad de poder detectar operaciones sospechosas, hay software especializado al respecto y en el número las operaciones sospechosas han aumentado. Pero aún queda camino por delante. La comisión todavía debe votar algunos artículos antes de despacharla a la sala del Senado, donde la oposición tiene mayoría, por lo que será una instancia clave para ver si este nuevo proceso para levantar el secreto bancario logra ver la luz. Este martes no hubo grandes avances en el subsidio a las cuentas de la luz, que recordemos que habrá un proyecto de ley para triplicarlo. Pero sí hubo avances en el panorama energético de nuestro país, porque se inauguró la planta fotovoltaica más grande de Chile. Pilar Gutiérrez fue hasta allá y nos cuenta cómo es en el siguiente informe. Esto es CM1, la planta fotovoltaica más grande de Chile que se inauguró este lunes 8 de julio y que tiene una capacidad instalada de 480 megavoltios que se va a ver a través de más de 882.000 paneles solares que va a generar energía para 500.000 hogares. Esta está ubicada en el norte de Chile, a 7 kilómetros de María Elena, comuna de la región de Antofagasta, y abarca un área de 435 hectáreas que, para que puedan entenderlo mejor, son 370 canchas de fútbol. Hasta el momento, la empresa que lideraba en cuanto a plantas fotovoltaicas era Enel Green Power con Guanchoy, pero ahora CM1 la desplaza. Este es un proyecto de la empresa generadora metropolitana que invirtió 280 millones de dólares para poder llevar a cabo la construcción, que comenzó en 2022 y ahora en 2024 queda oficialmente inaugurada, lo cual fue muy valorado por el gerente general de esta empresa. Bueno, es un día de mucho orgullo y gratificación y admiración de nuestros equipos y todos los colaboradores que nos han ayudado a llegar a este hito. Es un hito muy importante en la vida de Generadora Metropolitana. Es nuestro primer proyecto renovable y es un proyecto renovable de una escala tamaño país. Recordemos que esta inauguración de CM1 se da en un contexto de transición energética a nivel país, en que se están haciendo distintos proyectos para poder avanzar hacia energías renovables, a partir de hecho de un reporte anual de la Asociación de Generadoras de Chile. Según lo que informaron en el año 2023, de la generación total eléctrica, un 63,8% provino de fuentes de energía renovable, y dentro de ese porcentaje la energía solar está en segundo lugar, justo después de la hidroeléctrica. Ahora, donde sí lidera la energía solar es en temas de capacidad instalada, que tiene que ver con la potencia que hay para poder producir electricidad según las instalaciones disponibles. El subsecretario de Energía valoró y estimó que la inauguración de CM1 es un aporte a este proceso de transición energética. Es un hito importante porque nos permite ir incorporando cada vez más energías renovables, no convencionales, a nuestra matriz energética. Y en la medida que vamos incorporando más energías renovables, nos permite dar un paso importante, no solamente en la forma de descarbonizar nuestra matriz, sino que también ir alcanzando nuestra meta última, que es alcanzar la carbono neutralidad antes del año 2050. Esta planta fotovoltaica se diferencia de otros proyectos de este tipo principalmente porque hay una mejor eficiencia en el uso del suelo, que tiene que ver con que los paneles están ubicados apuntando hacia el este y el oeste, lo que permite aprovechar mejor la luz solar del día y así poder generar una mayor potencia por hectárea, y también hay un menor uso de agua, un 80% menos que en otras plantas de este tipo, porque el proceso de lavado de los paneles solares es en seco y completamente robotizado. Así que con esto queda oficialmente inaugurada la planta solar fotovoltaica más grande de Chile, CM1. Esta es la primera fase del proyecto, pero ya se está contemplando una segunda fase en donde se puedan instalar baterías para almacenar toda la energía que se produzca en esta. Avanza muy rápido la transición energética. De hecho, hay periodos en el día en que aproximadamente 90% de la energía que se genera es renovable, solar
eólica o en base a hidrología. Hacemos la pausa en el programa y al regreso estaremos con la ministra de Obras Públicas, que nos va a contar cómo el MOP ya lleva 41% de su presupuesto ejecutado para todo el año. Lo vemos al regreso. Generalmente se estila que los ministerios dejen para la última parte del año gran parte de la ejecución de su presupuesto. Sin embargo, este año el MOP ya tiene 41% de los recursos ya gastados, esto obviamente en el primer semestre. ¿Cuáles fueron los cambios que posibilitaron esta ejecución? Lo conversamos con la ministra del ramo, Jessica López. Ministra, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Nicolás, por la invitación. A ver, yo no sé si es un récord, pero 41% en el primer semestre es la ejecución del MOP más rápida en 7 años. Así sí. Es. Y no miramos para atrás porque hubo un cambio metodológico, pero efectivamente, el año pasado fue re malo, íbamos como en 30 recién, y en los años anteriores la cifra en estas fechas era alrededor de 37, 35, 32, en fin. ¿Y qué posibilitó que ahora llegaran al 41%? Bueno, en primer lugar la decisión de hacerlo, la decisión de cambiar la tendencia, también la urgencia que nos puso el Ministerio de Hacienda en el sentido de el impacto que tiene acelerar la ejecución presupuestaria, en particular de proyectos de inversión, sobre la actividad económica, el crecimiento, la generación de empleo, que por cierto es extremadamente importante. Así que fueron un conjunto de cosas y los trabajadores del Ministerio que se pusieron las pilas y pudimos acelerar los procesos internos en general. Ya llevan 328 llamados a licitación. Claro, esa es parte del proceso. Hay alguna parte del proceso que tiene que ver con proyectos que vienen de arrastre de años anteriores. Hay otros que son nuevos proyectos, otros que son nuevos estudios dentro de proyectos que son los que se llaman a licitación, pero ahí hay que estar encima de todas las etapas para poder sacar el presupuesto más rápido. Habla de algunos arrastres. De hecho, hoy en el diario El Mercurio, desde la Cámara Chilena de Construcción, señalan que gran parte de esta ejecución presupuestaria es precisamente, ¿se puede denominar pagos que estaban pendientes y que el MOP se puso al día? No, pues eso es ponerle mucho, encuentro yo. ¿Cómo lo podemos calificar? Pagos con arrastre. Llamamos proyectos de arrastre a los proyectos que, como la mayoría en el Ministerio, duran más de un año, por lo tanto que se iniciaron en años anteriores y que hoy día estamos en una etapa más adelantada de su ejecución. Y hay otros proyectos que se inician este año, propiamente tal. A esos se llaman los proyectos de arrastre, que son los que ya vienen en desarrollo. Sí, se lo preguntaba porque generalmente el Estado es famoso por demorarse un poco en los pagos. Bueno, sí, tenemos ese lastre. Tenemos también una cantidad de obras que todavía no liquidamos, hay que reconocerlo. Sin embargo, hemos estado trabajando en ponernos al día y esto de la ejecución de este año no es absolutamente pagos que corresponde a los proyectos que están en desarrollo. Recuerdo que hace algún tiempo usted también, dentro de este mismo intención de ejecutar la obra más rápido, se comprometió a reducir trámites innecesarios, por ejemplo, la famosa reducción de la permisología. ¿Hay aspectos que el MOP pueda hacer que no necesiten pasar por proyectos de ley para que estos procesos sean cada vez más rápidos y así la inversión con su efecto multiplicador también llegue antes? Sí. Efectivamente, ya hemos estado en eso. Hemos logrado aprobar 2 paquetes de medidas que cambian la forma de operar del Ministerio. Algunas son cosas chicas, algunos mejoran nuestro registro de contratistas, que les permite consorciarse, en fin, y por lo tanto postular a obras de mayor magnitud. En otro tiene que ver con que, todos los proyectos sufren cambio y cambiar un proyecto, cambiar algo en el diseño, es un tema. Ahora le presentamos una propuesta a la Contraloría y se allanó a aprobarlo en el sentido de que cuando las cosas van por su ruta crítica sí hay cambios que podemos hacer, porque si no se entorpece todo el desarrollo del proyecto. Entonces, eso por un lado, y por otro lado también los aspectos financieros. Nosotros, aparte de las obras, vamos atrás pagando los avances de las obras. Bueno, eso está lleno de cosas que hemos podido adelantar. Por ejemplo, de partida estamos dando adelanto a todos los contratistas que lo necesiten y que lo quieran, digamos, nosotros decidimos hacerlo y por lo tanto eso les reduce la presión financiera y pueden hacer su proyecto con más tranquilidad, tratar de pagar más oportunamente los estados de avance, en fin, un conjunto de cosas que
nos haga mejores mandantes al final. ¿Y cómo ha sido la respuesta por parte de los contratistas del sector privado? Bueno, ha sido buena, pero como usted ve, la Cámara Chilena de la Construcción siempre quiere más, así que estamos ahí buscando más cosas. Bueno, tiene sentido porque Sí. están en problemas financieros bastante serios, no la Cámara, sino que las Algunos empresas socios. constructoras, las Sí, inmobiliarias. sí, De hecho, se así publicó es. el IMACON, que es el índice de la construcción, que Sí. cayó 7,5% en mayo. Creo que la cifra era 30 meses seguidos de caída. Bueno, eso hace más importante, yo creo, cómo nosotros estamos trabajando, porque nosotros tenemos una cartera de proyectos, Nicolás, más de 2.200 proyectos en desarrollo por cerca de 24.000 millones de dólares, la cartera total, y que nosotros mantengamos activo y con mayor velocidad todo lo que tiene que ver con los flujos de pago, las licitaciones, las adjudicaciones, yo creo que ayuda a compensar en cierta medida o a mitigar esa cifra que usted ha dado respecto al impacto que está sufriendo la construcción en estos meses. También usted anunció hace algún tiempo que para concesiones, si no me equivoco, iban a acelerar también que los permisos ambientales vengan ya aprobados junto a las concesiones. Quiero preguntarle cómo va eso. Eso todavía no va, no es algo que hayamos podido concretar todavía, es algo que seguimos estudiando. Existe así como la creencia de que el Estado es más rápido en sacar permisos ambientales. No necesariamente ocurre de esa manera y hay un tema de distribución de riesgos además que estamos estudiando, pero no hemos cambiado estructuralmente el sistema de concesiones en términos de cómo está estructurado el proceso. ¿Va más lento de lo que pensaba? No va más lento. Nosotros tenemos tres carteras de proyectos. La que yo le mencionaba de esos 2.200 proyectos que son con el presupuesto del Ministerio. Después tenemos la cartera de concesiones, que hoy día lleva acumulado 28.000 millones de inversión y que pretendemos, y esa es nuestra meta, licitar 16.000 millones más en el transcurso de estos 2 años que nos quedan de gobierno. Y además tenemos una cartera de proyectos que son los que nos encargan los otros organismos del Estado. Ahí tenemos 100 proyectos que son obras de carabineros, obras para la PDI, obras para cárceles, obras para recintos de protección de la frontera, en fin, la cartera de seguridad, hospitales. Entonces nos manejamos con 3 proyectos y con 3 carteras de proyectos y cada una de ellas tiene sus desafíos porque tienen modalidad distinta de operación. Ministra, quiero preguntarle también por algo que muchos pensamos cuando vinieron todas las lluvias de hace algunas semanas, Sí. la situación de los embalses. Recuerdo que también el presidente Gabriel Boric llamó a impulsarlos, sobre todo para aprovechar el agua que cayó durante esta época. Y quiero preguntarle si hubo avances, porque uno tiene la impresión desde afuera que siguen operando los mismos embalses que hace 10 años, que hace 15 años. ¿Es así? Bueno, se han inaugurado pocos embalses en los últimos años. El último que se inauguró fue el embalse Chironta en el valle de Utah, en Arica. Son procesos largos los embalses. Nosotros hoy día estamos impulsando una cartera de 12 proyectos de embalse. Naturalmente son embalses de un tamaño que tienen más que ver con la situación actual de disponibilidad hídrica. Ya no son el embalse La Paloma, por ejemplo, que son 700 millones de metros cúbicos. Hoy día hacer ese embalse no. Estamos haciendo embalses de 30, de 50, de repente de 200 millones de metros cúbicos que tiene que ver con la región donde están instalados. Ahora, estas lluvias sí nos ayudaron a embalsar mucha más agua. De hecho, en la 4ª región, que es la región más complicada que tenemos hoy día, el embalse La Paloma aumentó su nivel de agua. También se prácticamente llenaron el embalse de Los Aromos, que es el que permite asegurar el agua para Viña Valparaíso, el agua potable, el embalse El Yeso, que está cerca del 90% de su capacidad. Entonces, tuvo un impacto en estas lluvias, en el embalsamiento, en la cantidad de agua embalsada. Pero toda esa es capacidad existente. Es capacidad existente. O sea, no es que con estas lluvias, por nuevas obras, se haya podido embalsar más. No. ¿Usted cree que hay una tarea pendiente por parte del Estado? Claro, por ejemplo, hay regiones donde en Valparaíso prácticamente no hay embalse. Queremos hacer 3, 4, o dejar andando en realidad,
de tamaño más chico, no los embalses gigantes. En el Ñuble tenemos 2 proyectos, el Punilla y el Zapallar, que estamos impulsando. Y ahí tenemos 12 proyectos de embalses que nosotros queremos dejar lo más adelantados posible. ¿Se va a lograr el 100% de ejecución presupuestaria de acá a diciembre? Sí, yo creo que sí. ¿Puede haber una sobre ejecución? No, tendrían que autorizarnos del Ministerio de Hacienda para hacer una sobre ejecución. Digo, porque si tiene el efecto multiplicador en trabajo y en otras inversiones. Sí, pero el presupuesto es bien apretado, así que nadie suelta un peso. Ministra de Obras Públicas, Jessica López, muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Gracias, Nicolás, por la oportunidad. De esta forma terminamos la agenda de este martes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile. Agenda Económica fue presentado por Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Te pillé, no grave robos, evítelos.